Amigos, buenas noches, bienvenidos a una edición más de En Portada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy buenas noches. Tenemos aquí a todos parlamentarios, protagonistas de la noticia durante el fin de semana. Vamos a darle las buenas noches al congresista Carlos Brus, de Peruanos por el Cambio. Buenas noches. Y también a Javier Velázquez Esquén, del APRA. Bueno. ¿Todavía el APRA? ¿Ah? Siempre, hasta la muerte. Siempre, muy bien. Solo para precisar. Muy bien. Pues bien, precisamente a propósito de la ironía que ha hecho acá Verónica, es la primera noticia, porque en una entrevista concedida al Diario del Comercio, el congresista Javier Velázquez Esquén, aquí presente, sugirió cierto cambio en la norma que regula la primera vuelta, en particular la posibilidad de que un candidato presidencial pueda ganar si es que obtiene el 40% más uno de los votos, no el 50% más uno de los votos, o sencillamente si obtiene 10% más que quien resulta segundo. Así no llega al 40%, se entiende. Voy a leer lo que dice en esa entrevista el congresista acá presente. Creo que no hay que esperar a que uno de los candidatos obtenga el 50% de los votos más uno. Hay que ver cómo adecuamos, no plagiamos, la experiencia argentina, donde el candidato que obtiene el 40% más uno lo declaran ganador o gana el candidato más votado en primera vuelta si saca más de 10 puntos sobre el segundo. En fin, un primer apunte sería lo que estábamos conversando fuera de cámaras, que revisando la legislación argentina, en realidad ellos conceden ese derecho al que obtiene el 45% más uno, no el 40% más uno. Pero en general esto ha generado, congresista, suspicacias a propósito de que esta podría ser una medida hecha, entallada a la medida, valga la redundancia, de la señora Keiko Fujimori y los problemas que tiene para ganar en segunda vuelta o para llegar al 50% o imponerse, digamos, en la segunda vuelta o llegar a la cifra necesaria en la primera. Mire, yo he dado una opinión y me parece bien que quienes cuestionen esta opinión sean los socios del gobierno que se fue. Tanto Frente Amplio con la señora Nadine Heredia. La señora Glave con la señora Nadine Heredia han sido los primeros que han cuestionado esta opinión. Y acá tengo yo la entrevista del Diario del Comercio y me preguntan, ¿y usted estaría de acuerdo con aplicar un mecanismo? Yo simpatizo. Y algunos que no leen y que precipitan opiniones dicen, es un proyecto de ley que se ha presentado. Yo no he hablado de presentar un proyecto, he dado una opinión. ¿Cómo la ha dado el presidente de Transparencia, por ejemplo? Que eso sí, llevaría a que el partido que mayor voto saque en primera vuelta pueda tener una mayoría aplastante en el Parlamento. Sí, por pero ejemplo. él no es congresista. No, permítame. Primero díganos cómo así que usted simpatiza bien. con eso. Permíteme decirte. Transparencia ha presentado 32 propuestas de reforma electoral. Una de ellas es que la elección para congresistas se lleve en segunda vuelta si es que nadie gana en primera. Entonces es evidente que las dos fuerzas políticas que ganan van a arrastrar la mayor cantidad de votos y de parlamentarios porque a la gente no le gusta votar por los que han quedado en último lugar. Eso sí podría inducir y favorecer el resultado, pero son opiniones. Y me parece que si el cuestionamiento es en el marco, es mi opinión, y yo creo que hay que buscar mecanismos alternativos. Soy miembro de la Comisión de Constitución, es una opinión que se debe contraponer con otra opinión, pero de ahí a decir, ya está peregueñando que el 2021 quién va a ganar, ¿y el APRA? El APRA va a pasar, el APRA va a recuperar por eso, fuerza. ¿en qué van Lo a que ocurre, estar? congresista, para tener, digamos, el marco de la información completo, es que ustedes en la Comisión de Constitución han formado un subgrupo, una subcomisión que coordina a la señora Patricia Donaire, que es del Fujimorismo, sobre de la Fuerza reforma Popular, ha dicho que no de es lo Fuerza mismo. Popular, y ella ha acogido la idea con entusiasmo y ha dicho que incluso se podría bajar a 30% y no a 40%. Y es una personal también, ¿no? Es una opinión personal, por supuesto, pero ya opinión. de estas personalidades está conformada la Comisión de Constitución, ¿no? Mañana se va a ver en la Comisión de Constitución el dictamen para evitar que se creen bancadas administrativas fuera de la voluntad popular. También podría decir que hay coincidencia. Segundo, también el tema del procurador. Hemos presentado proyectos de ley. Vamos a hablar de los procuradores más adelante, pero específicamente, ya entendemos, podemos entender lo de la señora Donaire. Ok, es una idea personal, entendemos, se quedó por poco su candidata, pero en el caso de usted, por eso, ¿por qué simpatiza? ¿Cuál sería el beneficio?
Usted dice que no para beneficiar a Keiko Fujimori porque usted está pensando en el APRA. ¿Cuál es el beneficio? Yo le he sustentado mi opinión. Cuando Alan García ganó el año 85, no hubo segunda vuelta. El presidente, el ex candidato, ¿no? claro, Alfonso Barrantes, desistió y se evitó ese gasto, ese costo también. Entre una y otra vuelta hay implicancias económicas sociales. Ok, entonces usted le quiere ahorrar al país ¿cuánto? No, no es tanto ahorrar económicamente, sino buscar o discutir un mecanismo alternativo. Un mecanismo alternativo. Como yo, por ejemplo, tengo la opinión de suprimir el voto preferencial. Hay congresistas de mi bancada como Elías Rodríguez que no están de acuerdo en eliminar el voto preferencial. Pero son opiniones. A mí ya me parece que quien está generando la línea de oposición a Javier Velázquez es la señora Nadine Heredia, Frente Amplio, y todos los que lo siguen. A los que haya ayudado en segunda vuelta. Un taquito para el otro invitado que también ha tenido. Pero es una opinión le he quedado, es una opinión. No he hablado de presentar. Vamos a ver qué opina el congresista Carlos Bruce entonces sobre el particular. Bueno, lo que pasa es que, dado los hechos políticos que han ocurrido en las últimas 2 campañas, donde una candidata pierde la presidencia por muy poco en primera vuelta, ¿no? supera al candidato de oposición y este candidato en segunda vuelta la gana. Pareciera que esta opinión que emite con toda justicia y derecho Javier Velázquez beneficiaría a ese candidato en particular. Claro. ¿No? Entonces, efectivamente, algunos piensan que eso está hecho a medida. Otros pueden opinar de que no, es una coincidencia feliz y absolutamente circunstancial. Entonces, claro, el tema es que ya hemos tenido un hecho de que esto, de acuerdo a las elecciones que han habido, la realidad, beneficia a alguien con nombre propio, ¿no? Entonces ahí es donde esta idea, para uno nos parece que está muy bien como idea, como ejercicio intelectual, pero parece un saco hecho a la medida para alguien y que mejor es no legislar para tratar de beneficiar a nadie en particular. Y vayamos a las reformas electorales más importantes que tenemos que emprender y además que tenemos que aprobar antes de la elección municipal y regional para tener una legislación electoral mucho más sólida y consistente, ¿no? O sea, ¿le parece más importante otras modificaciones, ¿no es cierto? Sin duda. Mira las elecciones que están acá nomás en el 18. Entonces... No vamos a entrampar en algo que va a beneficiar solamente a un candidato y que nadie lo ha pedido. No es así. Y ahora, claro, el fujimorismo con lógica hace suya la propuesta y le parece extraordinaria. No fuimos nosotros. Claro, no es así. Además, fue Javier y no. Una opinión personal de la congresista Donaire, y segundo es, a mí me parece insensato de parlamentarios con mucha trayectoria de pensar que porque uno da una idea ahora, eso va a tener implicancia en el 2021. O sea, eso queda para los señores de Frente Amplio, la señora Heredia, que lo que quiere es que alguien le conteste y distraer. Ella debe rendir cuentas a la justicia, no hay por qué contestarle a ella. Pero ella está queriendo politizar su actuación, ella llama la atención y se cuelga a la señora Clave, porque son socios, pues, son socios. Pero el 2021, ¿acaso la señora Verónica Mendoza no aspira a ganar? No aspiran a ganar, o sea, ya desde ahora ya están derrotados. Que no participen entonces. Entonces, a mí me parece, y está bien que ellos la hayan contestado, no se ha hablado de presentar, es una opinión, Ahora resulta porque si el fujimorismo está en contra de disminuir 1% el IGB, ahora y porque también algunos de nosotros estamos en desacuerdo que se disminuya el 1% del IGB también, somos pro-fujimoristas, o porque hemos votado a favor de las facultades delegadas o de la investidura, somos pro-PP causas, ¿no? No me parece. A mí yo creo que esto hay que abrir un debate, y yo lo he dicho en el contexto, soy miembro de la Comisión de Constitución, y en la agenda nos hemos impuesto que de aquí a diciembre vamos a plantear todas las reformas electorales para discutirla en la otra legislatura, para que todo sea predictible en los próximos años, para no estar dando normas meses antes de las elecciones. Pero esta es una idea de las muchas que se tienen que crear y recrear para mejorar el sistema político, ¿no? Pero estamos hablando de prioridades. ¿Cree usted que esa es una prioridad? Sí, ¿Es una necesidad de hacer este cambio? Todo es una prioridad. Mira, todo lo que se tiene que hacer es, de repente lo que sea para ti una prioridad no lo sea para mí, no lo sea para es la libertad que vivimos hoy en el país. Pero, o sea, por ejemplo, transparencia ha pedido una
momento? Transparencia ha pedido una reunión con la presidenta del Congreso y le ha mostrado su preocupación porque se vean las reformas electorales. Y la primera que plantea es decir, que el Parlamento se elige en la segunda vuelta. Eso le afectaría a los partidos que tenemos. Pero entendemos por qué, ¿no? Si no, preguntémosle al congresista Carlos Brus, que son solamente 18 y son gobierno. Eso se entiende. Por eso yo le pregunto, ¿en qué momento la segunda vuelta ha sido un problema para nuestro país? Siempre, ¿Qué cree usted? Sí, por supuesto que sí. ¿Ha sido un problema? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque, ¿sabes qué? Para perfeccionar el sistema democrático es que los ciudadanos vayan y voten afirmativamente por el candidato que cree que les va a resolver sus problemas. Lo que tenemos que acabar y ir corrigiendo es que se monten campañas tratando de vetar a una persona y en función de eso, mira lo que ha pasado con Frente Amplio. Frente Amplio ha votado a favor. ¿Qué es lo que no le gusta? Yo en mi entrevista digo que reconozco la legitimidad del triunfo de Pedro Pablo Kuczynski, sí, inclusive estamos apoyando, pero te digo lo siguiente, ¿no te parece poco serio que un partido como este movimiento de izquierda peruano por el cambio diga, voto por Pedro Pablo Kuczynski solo para que no gane ella, pero una vez que gana Pedro Pablo, en vez de ayudarlo, lo están cuestionando? Frente Amplio, por eso te digo, esa es mi percepción es que vamos a ir consolidando el sistema democrático en la medida que los ciudadanos comiencen a votar afirmativamente. Pero es parte de la discusión. Pero la idea del balotaje de la segunda vuelta es precisamente que no llegue al poder una persona que tiene más del 50% de personas poco dispuestas a que ese gobernante tome las riendas del poder. Por lo demás, esa fue la misma lógica que permitió que Alan García ganara en el 2006. Es decir, la gente no quiso que Ollanta Humala fuera presidente porque la diferencia entre uno y otro era más de 10%. ¿No? No. O bueno, era fue 32 a 24, por favor. Fue 32 a 24. Bueno, perdón, disculpe usted, 8%, pero igual. Es decir, no era igual. Igual en el sentido de que es la segunda vuelta la que permite que el segundo, sobre la base de la oposición que genera o la resistencia que genera el primero, sea quien triunfa. Está bien, pero lo que yo sí creo es que los gobiernos en el futuro, a medida que se va consolidando esta democracia que está en proceso de consolidación en el país, lo que se impongan son los programas, no las ofensas, la descalificación, sino los programas. O sea, la vocación afirmativa de los ciudadanos. Pero fíjese, en primera vuelta, donde hay un abanico de candidatos, la gente elige. Y yo no veo absolutamente nada de malo de que la gente diga, bueno, como ninguno ha pasado la mitad, los dos de mayor votación pasen una segunda vuelta. Y que la gente decida entre uno y el otro. ¿Por qué limitar esa elección? Y decirle, no, en primera vuelta acaba esto con menos de 10% o 40%. Pero no limitar, Carlos. Me parece que le da gobernabilidad. Carlos, no limitar, porque el 2011 que ganó Alan García, nadie tuvo 40%. Humala sacó 32% y se fue a segunda vuelta. Y si hubiera tenido Humala, hubiera tenido 40%. Y la reflexión que yo he hecho no es que no haya segunda vuelta. Y si Humala hubiera llegado no es que no haya segunda vuelta. Si Humala hubiera llegado a más del 40% y se le hacía presidente con más de la mitad del país en su contra, eso te hubiera parecido un escenario político solvente, estable. Sí, me parece más estable que hoy día haya un candidato. Yo repito, tiene absoluta legitimidad porque ha sido votado por el pueblo mayoritariamente en segunda vuelta, pero los verdaderos votos que tiene una propuesta electoral son los que tienen en la primera vuelta. El resto son votos prestados, pero además, ¿cuál es el compromiso y la responsabilidad política y social de aquellos que auspician esa candidatura, la hacen ganar y luego se pasan al frente? No, es otra cosa. Por eso pues te digo. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras y esta es una opinión que he dado y me parece bien que quienes, obviamente, no están muy inspirados en los valores democráticos, la cuestionen como la señora Heredia y Frente Amplio, ¿no? Pues no le convendría tampoco al fujimorismo hacerse de una... Eso lo tendrán que responder. ¿No es cierto? No tendría ningún sentido porque, o sea, uno piensa de inmediato, son dos elecciones que Keiko Fujimori ha tenido más del 30% y que ha tenido que ir a una segunda vuelta. Primero le ganó Humala y después le ganó el señor Pedro Pablo Kuczynski. El 2021 va a sacar la primera
No, nadie dice que eso sea algo que va... Exacto, faltan 5 largos años. Nadie dice que puede suceder, pero estamos hablando de las probabilidades y cosas que ya sucedieron, ¿no es cierto? Y está muy cercana Mi opinión ha sido sobre un supuesto hecho realizado, fáctico, no pensando en el 2021 y en el 2050. Lo que sí creo que te digo lo siguiente, nosotros, el partido, va a participar con candidato propio y nosotros vamos a apoyar esa candidatura. Y no le han dicho, oye, hermano, ¿qué te pasa? O mejor dicho, compañero, por favor. ¿nadie? Ningún como yo no les he reclamado a aquellos que han votado por Pablo Kuczynski, tenemos libertad de opinar. Sí, si ya nosotros, si nosotros nos autovetamos los apristas ya. No, pero acá pareciera usted que está apoyando a una no candidata. Pareciera, o sea, es pareciera. Por eso, pero ese las pareciera... suspicacias periodísticas no tienen nada que ver con una reflexión política. No son solo periodísticas, porque dice Marisa Glave, me queda claro que Velázquez Gesquén como figura del APRA es el vocero alterno del fujimorismo. ¿Qué puedo esperar? Pero lo que quiero remarcar solamente que no es una cuestión periodística. Hay sectores políticos que están leyendo la realidad de esta manera también. Debe estar un poco sobresaltada por los problemas que tiene. Problemas internos. Por favor. Lo dejo. Los compañeros no han sido suspicaces. Que se junte con la señora Nadine Heredia y que hagan causa. Fuerza. Los compañeros no han sido suspicaces. Uno más, un adversario más. Los compañeros no han sido suspicaces. Es una opinión. Yo sé que es una opinión, pero le pregunto si alguno de sus compañeros de la bancada... Vamos a tener suspicacias si nos conocemos. Yo soy aprista hace 37 años, soy dirigente como Mauricio, como Jorge, todos vamos el 2021 vamos a dar la sorpresa en las elecciones con un candidato de la APRA, por favor. ¿Participa de la suspicacia del congresista Bruce o no? Bueno, ya para ver, porque ya... Bueno, yo sí, pienso de que efectivamente es una propuesta que beneficia a un solo candidato y un solo partido. Nadie más lo ha propuesto. Nadie más. Es una opinión, pues. Entonces, es una opinión. Y yo no digo que haya intencionalidad atrás, solo digo que es una opinión muy valedera, pero que beneficia a un solo candidato y un solo partido. Muy bien. Vas a participar ya en el 2021. Vamos a una primera pausa y regresamos ahora con el congresista Bruce y lo que le ha dicho al cardenal Cipriani. Con eso volvemos. Muy bien, y durante el fin de semana el cardenal Juan Luis Cipriani dijo que debería someterse a un referéndum, preguntar a las personas si están de acuerdo o no con la unión civil entre personas del mismo sexo y también con la distribución de la píldora del día, de la llamada píldora del día siguiente. Obviamente han salido muchas voces a responder. Una de estas es la del congresista Carlos Bruce, que le ha sugerido al cardenal que revise la Constitución, que todos, incluso la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, tiene que respetarla en el país, porque no se puede hacer un referéndum ya. Creo que además hemos hablado de esto antes, ¿no? Los derechos civiles no van a referéndum. Pero ya creo que se ha discutido esto antes, no sé, la verdad. A mí me parece a veces que le hace mucho caso al cardenal, ¿o no? A ver, ¿qué dice el congresista? Bueno, no es la primera vez que el cardenal hace una propuesta así. Y estoy seguro que sí ha leído la Constitución, pero aún así insiste. Y la razón es muy sencilla. Derechos fundamentales, derechos humanos, derechos civiles, no son cosas que se pueda poner a consideración de mayorías, sino se corre el riesgo de cometer injusticias con minorías. Y por eso es que no solamente la Constitución del Perú, muchas constituciones en el mundo no permiten que llegue adelante referéndums cuando se trata de temas de derechos humanos. Y la Constitución también consagra el derecho de las personas a ejercer libremente su personalidad, ¿no? Y por supuesto, esto tiene un límite. Porque me dirán entonces que un pedófilo desarrolla libremente su personalidad. No, tiene un límite en el sentido de que ese desarrollo de esa personalidad no afecte a terceros, no le haga daño a terceros. Y si dos personas adultas libremente quieren vivir juntas, quieren formar una unidad porque se quieren llevar un proyecto de vida juntos, no hay ninguna razón por la cual el Estado tenga que oponerse a eso. Y eso es lo que planteamos en la unión civil. El cardenal ha hablado de matrimonio, no hemos planteado matrimonio en ningún momento, sino unión civil, proyecto que presentamos en el Congreso pasado con el apoyo de la bancada aprista y que vamos a volver a presentar. ¿Pero con alguna modificación? Sí. Entre otras, por ejemplo, en el proyecto anterior se modificaba el estado civil de las personas, se modificaba en el DNI, y se creaba un estado civil nuevo, no se podía poner casado porque eso es propio del matrimonio civil, entonces se ponía me parece que era compañeros civiles, una cosa así. Y se ha discutido de que tener un DNI de esa manera
en algunas zonas del país donde todavía hay una homofobia muy grande, podría traerle problemas a las personas. Entonces estamos sopesando este tipo de cosas. Pero por lo demás, en términos generales... En esencia es lo mismo. Es el mismo proyecto original. Así es, es el hecho de que estas personas puedan tener todos los derechos que tienen las personas casadas y sobre todo, y lo más importante, porque aquí no se trata de un negocio, ¿no? Nadie se junta para poner una fábrica o una empresa, no, sino se juntan porque se quieren y por lo tanto conforman lo que es una unidad familiar. Entonces, que el Estado las reconozca como parejas, como familia y con los derechos que esto les significa. Perú, Bolivia y Paraguay son los únicos 3 países en toda la región que no tienen ningún tipo de legislación en ese sentido. Somos islas todavía muy atrasadas a este respecto. Y los actores más activamente en contra resultan ser la Iglesia Católica, las iglesias cristianas en general, cuando el catolicismo es una religión de la inclusión, de la no discriminación. Universal. Jesucristo tenía como mejor amigo una prostituta y ninguna parte de la Biblia dice que Jesucristo dijo, oiga, proscriban las uniones de los gays ni sometan a referéndum la pastilla del día 7. No veo nada de ese discurso en la Biblia que lleve a tener este tipo de posiciones. Pero al final, Cardenal tiene derecho a dar las opiniones que él quiera dar, por más que yo discrepa con ellos, con esas opiniones, me parece que tiene el derecho y yo defenderé el derecho que tiene de emitir esas opiniones. Lo que no puede es estar sugiriendo cosas que no están de acuerdo con la Constitución. Entonces ahí debería estar mejor asesorado. Vamos a escuchar qué dijo precisamente el congresista Rosas, que ahora es de Alianza para el Progreso. Otra vez respetamos lo que dice la Constitución y el ordenamiento jurídico. Cada persona tiene libertad en opinar, en dar su pensamiento. Sin embargo, de acuerdo a la Constitución y el ordenamiento jurídico del Perú y los tratados internacionales que ustedes también lo conocen, reconocen a la familia formada por un hombre y una mujer como base y fundamento de nuestra sociedad. Y eso tenemos que defender. La unión civil no es igual a matrimonio. Vamos a escuchar qué dice el congresista Velázquez de esta discusión. Bueno, primero, esta nueva iniciativa, primero diré que lo que habría que preguntarnos es el derecho al desenvolvimiento de la personalidad, la libertad de optar, ¿son derechos de una persona o no son derechos? Si son derechos, los derechos se consagraron en la humanidad como el gran triunfo frente a las mayorías. Entonces, si es un derecho, eso no se puede someter a referéndum, no se puede someter como tampoco lo es la llamada píldora siguiente, que es un anticonceptivo oral de emergencia. Entonces, yo creo que este derecho de estas 2 personas del mismo sexo a unirse y tener efectos jurídicos de esta relación ha generado discusiones no solamente en América Latina. La Corte Europea de Derechos Humanos tuvo un pronunciamiento en el sentido de que la unión civil no era un derecho fundamental, pero la Corte Suprema norteamericana sí ha constitucionalizado estos derechos, de tal manera que esto va en un camino progresivo y lo que está imperando ahora es el reconocimiento de los derechos humanos, más que estar consagrados en la Carta Constitucional. El derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad es un derecho humano, como lo es el derecho de optar libremente como lo dice Carlos, evidentemente respetando las leyes de un Estado. Por eso creo que en el tema de la unión civil, este es un derecho que no se puede de ninguna manera poner a un referéndum porque lo prohíbe. Está entre las 4 prohibiciones que tiene el artículo 32 de la Constitución y con mucha mayor razón el tema de la píldora del día siguiente, que como ya lo dije hace una semana atrás, cuando el Tribunal Constitucional se pronunció el 2010, lo hizo bajo el concepto de que la concepción aparecía desde el momento de la fecundación. Luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la concepción no se da con la fecundación, sino con la implantación. O sea, en otro nuevo momento. Pero la sentencia del Tribunal Constitucional dejó abierta, por la opinión de
del miembro del tribunal Gerardo Eto, de que si en el futuro se demostrara, las circunstancias cambiaran, se podía modificar el criterio del tribunal. ¿Qué es lo que ha pasado? Al haberse modificado el criterio de la concepción, que ya no es la fecundación, sino con la implantación, entonces el juez que ha dictado esa medida cautelar lo ha hecho, obviamente, respetando la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ha aplicado lo que los juristas le llaman el control difuso convencional. Tenemos que acatar lo que dice la Convención Americana porque nosotros la hemos incorporado en nuestra Constitución. Es alguno de los argumentos, ¿eh? Porque jurídico, me parece que es el tema del tercer efecto, que es el que está en polémica y el que hizo que los magistrados del Tribunal Constitucional en 2006 lo dejaran esto, prefirieran que no sea distribuido. Sí, pues, pero lo prohibieron solamente, lo prohibieron para que las entidades públicas no lo distribuyan, pero no prohibieron que lo vendan las farmacias privadas. Sí, claro, es que el Estado no iba a distribuir una pastilla que supuestamente generaba aborto, o sea, que los ciudadanos cometieron un delito. Esclarecido, totalmente esclarecido. Vamos a escuchar qué dijo el doctor Aníbal Quiroga, ¿no es cierto?, que es constitucionalista, precisamente sobre esto que dijo el cardenal Juan Luis Cipriani. Yo tengo mucho respeto por las opiniones del cardenal, pero en este tema no tiene razón porque existen dos modelos de sistema democrático. Al tema del referéndum le pone algunas limitaciones, como por ejemplo que no se pueden someter a referéndum la limitación o restricción o determinación de los derechos fundamentales. Entonces, el tema, por ejemplo, de la píldora del día siguiente tiene que ver con la concepción de la vida, el derecho y la a la protección vida. de la vida. Y por lo tanto es el primer derecho fundamental que está en la Constitución. Eso no podría ser sometido a referéndum. Y el tema de la unión civil tiene que ver con la discriminación. Y por lo tanto también es un derecho fundamental el no ser discriminado y tampoco podría ser sujeto a referéndum. Teniendo en cuenta además que los temas de minorías no pueden ser sujetos a referéndum porque entonces nunca se aprobaría, ¿no? Hay una democracia... Bueno, es lo mismo que veníamos comentando aquí. Sí. Bien. A ver, tenemos también declaraciones del congresista de Belaunde hablando sobre los argumentos respecto al tema de la llamada píldora del día siguiente y si debería entrar al referéndum o no. A mí lo que me gustaría escuchar en el debate de estos temas son argumentos de fondo. Creo que aquí lo que hay que ver en el caso de la píldora del día siguiente, los argumentos científicos que demuestran que no es abortiva. Y en el caso de la unión civil o matrimonio, como él ha planteado, nosotros planteamos unión civil, el tema de los derechos fundamentales involucrados. Y en especial un tema que creo que tiene que tener claro todo el mundo, que es que la unión civil solo afecta a las personas que se unen civilmente. Esto de ninguna manera afecta a terceros. Si no te gusta la unión civil, no te unes civilmente y se acabó el problema. Entonces, eso... Como dice el dicho, si no te gusta la unión de dos gays, no te unas con uno, ¿no? O sea, digamos, efectivamente, cuando hablan de la unión civil, que eso va a destruir la familia. No, la otra vez también debatí, no voy a decir el nombre de quién, porque decía, va a destruir a la familia. No, estás equivocado. La ley no te obliga a que te cases con otro hombre si tú no quieres, ¿no? Eso no es una ley que limita la libertad del resto. Para el que quiera unirse con la persona que quiera que del mismo sexo, pues tiene libertad para hacerlo. Y es una propuesta que no solo no afecta a la familia, sino todo lo contrario, la fortalece, crea más familias. ¿Y usted ya ha conversado antes con los congresistas, colegas fujimoristas? ¿Por qué han presentado esta iniciativa tan pronto? Creo que hace 6 meses nomás hemos estado debatiendo con usted y la entonces congresista Marta Chávez, ¿no es cierto? Acá mismo en el programa, hace 6 meses nomás antes de que empezara la campaña fuerte. Entonces, ¿ya cree usted que sí las cosas están distintas en este poco tiempo? ¿Han conversado ya? Porque de hecho necesitan a los amigos fujimoristas, ¿no es cierto?, para que esto prospere. En el fujimorismo ya ellos han anunciado que ellos van a dejar en libertad a sus congresistas a que tomen una decisión. Algunos están a favor, otros en contra. ¿Cuántos? No te sé decir todavía. No ha hecho sus cálculos. Se ha lanzado. Estamos en pleno mapeo. Y ahora, el Frente Amplio está a favor. Sí. Inclusive ellos están a favor del matrimonio igualitario. Sí. ¿No? El partido aprista la vez pasada apoyó esto. Supongo que... ¿Ahí cuántos van? ¿18? Apoyarán. 20. Alfredo Barnechea se pronunció a favor, sí, claro, del caso de Acción Popular. Así que es un tema que creo que sí vale la pena seguir luchando. No sé si ganaremos esta oportunidad, pero es un tema de justicia, no afecta a los derechos de los demás, y es el tipo de leyes que genera algo que necesitamos mucho en el país, que es tolerancia, ¿no? Sí.
Bueno, pero en la Comisión de en la Comisión de Justicia, donde va a verse primero, ¿no? Justicia. En todas las comisiones hay mayoría fujimorista. Por eso yo pensé que usted ya había hecho ahí un estudio más o menos. ¿Ah? O por lo menos iremos convenciendo uno a uno, sí. O la idea es presentarlo cuantas veces sea necesario para ir sensibilizando a la opinión pública sobre el punto y que llegue un momento en el que las resistencias... Estas leyes efectivamente son buenas para iniciar estos tipos de debates. Y es ahí donde uno va ilustrando a la opinión pública, sobre todo, de que esto no hay que tenerle miedo, no es que se van a abrir los infiernos y nos convertimos en un Sodoma y Gomorra con sexo libre en las calles, como lo pintan algunos, ¿no? Dice, después van a pedir sexo con animales y cosas, una barbaridad es así que he escuchado en los debates, y que eso no va a ocurrir, y en los países donde se ha dado este tipo de legislación, lo único que ha ocurrido es que hay personas que están más contentas de lo que estaban antes, donde ha habido más tolerancia, donde a las personas ya no se les margina, se les agrede y se les asesina por su orientación sexual, que es el más grande grado de salvajismo que puede haber en una sociedad. Entonces, creo que es el tipo de legislación y el tipo de debate que nos hacen una mejor sociedad. Y la situación de la píldora al día siguiente es completamente distinta. Es una ley que ya existe, o digamos una disposición que ya existe, y querer llevar a desbaratarla, digamos, a través de un referéndum. Un fallo judicial, además, también. Todos tienen que cumplirlo. Y ya creo que ya termina el plazo. Eran 30 días y creo que faltan 10, tal vez 15, para que tengan ya empiecen a distribuirse. Empezaron a implementarlo. Lo que es curioso, sí, dentro de la Iglesia Católica es el tono del discurso del Papa con respecto a nuestros dirigentes locales de la Iglesia Católica, donde el Papa es un poco, no dice que cambiemos nuestra opinión sobre el tema, pero dice ya no se metan tanto en ese tema porque es una guerra perdida. El mundo está en un camino que esto no lo va a parar. ¿De verdad le sorprende? ¿Le sorprende quién? ¿Le sorprende que haya voces encontradas, discrepancias, incluso al interior de la Iglesia Católica? Porque podemos hablar del señor Pedro Pablo Kuczynski, que le dijo, por favor, ¿pueden votar por el señor que tenga la mayoría en la Defensoría del Pueblo? Ya, y no le hicieron caso. Entonces, me da risa que diga, me sorprende, está integrada por seres humanos, ¿no? Me parece que la posición del Papa es mucho más inteligente que la de ciertos dirigentes de la Iglesia Católica locales, ¿no? Y que no solamente este tema, muchos otros temas que podemos citar lo han ido alejando progresivamente de la opinión pública, ¿no? El calificar a mujeres de respondonas por tener una posición no es lo más acertado, ¿no? De hecho, también salió su nombre en la encuesta, ¿no? Y creo que está mitad. No me acuerdo exactamente cuánto sacó o qué porcentaje tenía de aprobación en contra, pero sí generaba mucha polémica en el señor Carnal. ¿Cómo no? Y le gusta, parece, ¿no? Porque hay tantas cosas, ¿no es cierto?, de las que se podría hablar cada fin de semana, tantas reflexiones que se podrían hacer, tantas cosas que los católicos necesitamos, ¿no es cierto? Cómo genera atención, tantas cosas, tantos consejos, que podría hablar de estos temas también, ¿no? Digo, pero bueno. Muy bien. Vamos a otro tema. Vamos a otro tema, pero primero una pausa. Vamos a regresar con noticias sobre Jenny Vilcatoma, respecto de la cual una información periodística ha dicho que ha contratado a quien fue un aportante de su campaña como asesor de la comisión de fiscalización que ella preside. Muy bien, según una información aparecida hoy en el diario La República, la señora Jenny Vilcatoma, que como ustedes saben es congresista por el fujimorismo y es presidenta de la Comisión de Fiscalización, ha contratado como asesor de la comisión, no asesor propio, sino de la comisión, a una persona que hizo un aporte durante la campaña, en la campaña de ella como congresista. El señor se llama Javier Morales Rueda, y esto ha generado pues opiniones encontradas. Hay quienes entienden o piensan que eso no tiene nada de malo, como la congresista Lourdes Alcorta ha dicho, no lo descalificaría en absoluto por el hecho de que haya sido un aportante, creo que han sido 10.000 soles, no lo descalificaría por ser asesor, y en cambio hay opiniones negativas que creen que sí, esto tiene el aspecto de ser la retribución de un favor, porque claro, la posición de asesor de una comisión es rentada, ¿no? Vamos a escuchar lo que ha dicho, por un lado, Víctor Andrés García Belaunde, por otro lado, lo que ha dicho la congresista Alcorta, y venimos con nuestros invitados a ver qué dicen ellos también. ¿Quién iba a ser Jenny Vilcatoma en este caso? Mire, yo respeto mucho a la señora Vilcatoma, pero evidentemente ella debería tener las precauciones para que no
pagar o devolver ese tipo de servicios. Esos tipos de servicios no se devuelven ni se pagan porque son aportaciones voluntarias, porque se identifican con los ideales de una persona, ideales. Pero no es lo que parece, ¿no? Porque él mismo ha confirmado que ha aportado y ahora está trabajando con quien aportó. Ese señor no puede seguir estando en el Congreso y menos en una comisión de fiscalización. ¿Afecta el trabajo de Jenny Vilcatoma esta contratación? ¿Afecta el trabajo de Vilcatoma? Mire, pues, si lo soluciona rápidamente no tienen por qué afectarlo, pero las denuncias de esta naturaleza hay que resolverlas en el acto. Yo no lo descalificaría en absoluto, el hecho que sea un aportante, una persona mía, que le aporte una cantidad, creo que ha sido 10.000 soles, y la cantidad que ha sido no lo descalifica para ser asesor, o sea, no es, ni siquiera es ilegal. Es una persona que conoce, que ya que confía. Jenny Vilcatoma está completamente abocada al tema de las investigaciones o el tema de la intromisión de la señora Nadine Heredia. Ella sabrá qué personal de confianza la acompaña, veremos los resultados, pero en nada descalifica que alguien que haya aportado pueda ser parte de su asesoría. Y tampoco veamos el tema que, ahora le están devolviendo el favor. Yo no creo, hay que pensar también bien, no creo en nada de eso, y no lo veo de la parte de Jenny Vilcatoma en esa nota tampoco. Bueno, Andrés García Belaúnde señaló eso, ¿no? Prácticamente está demostrando, Víctor. Bueno, pues a Vitocho lo conocemos todos, o sea, favor con favor no creo que sea por ese lado. Ya la van a ver la comisión misma, si funciona. ¿Qué dicen nuestros invitados? Bueno, aparentemente, por la información que yo tengo, este señor Javier Morales Rueda ha sido contratado con el rango de lo que se llama un auxiliar técnico. Sí. 4.000 y pico soles. 4.390 soles. Ok. Entonces, efectivamente, es raro que una persona que gana 4.390 soles, que es una persona que está con recursos económicos apretados. Y nomás, si tiene 2 hijos ya done 10 soles ¿no es cierto? en la campaña. Entonces hay aquí dos cosas. Esto, que suena raro, que no pareciera que está en la situación económica de estar donando 10.000 soles, y lo que mencionó el congresista García Belaúnde, de que se suena feo también de contratar a alguien que aportó para tu campaña porque suena hasta que estás pagando un favor. Es algo extraño, por decirlo menos, ¿no? Pero no sé si como técnico no necesita tener muchas calificaciones para ejercer el cargo, pero yo he visto pocas personas de ese nivel donando 10.000 soles, en cuyo caso de todas maneras voy a hablar con la señora Jenny Vilcatoma para ver si me recomienda algunos para la próxima campaña. Algunos amigos que quieren donarlo. Y que ganen tan poco y que donen tanto. ¿Cómo es eso? O sea, ¿usted cree que no es la plata de él entonces? No lo sé, es algo que habría que explicar. ¿Qué dice el congresista Velázquez? Primero diré que el que contrata a la persona no es la congresista, sino es el servicio parlamentario. O sea, el señor que ha sido contratado reúne los requisitos para el nivel que le están pagando. O sea, es el Fujimorismo quien lo ha recontratado, porque parece que antes trabajaba con la señora Cuculiza. Es la administración del Congreso. La administración, ¿qué pasa? Cuando dice el congresista lo contrató, yo puedo proponer que contraten a uno de 15 años y el gerente de recursos humanos tiene que observarlo, porque tiene que cumplir los requisitos. Y la circunstancia que sea presidente de esa comisión no le da una discrecionalidad especial respecto de ninguna manera, a ningún parlamentario le da la discrecionalidad. O sea, yo no puedo hacer que contrate para que la persona que trabaje conmigo sea asesor, tiene que tener título y estudio de maestría. Y eso lo propones tú. Lo propongo, pero el que lo admite es la administración, y la administración lo puede rechazar. Pero ¿quién lo ha propuesto? ¿La señora Jenny Vilcatoma? Yo tuve un caso de un chico Rivas que venía trabajando en el Congreso y su primo Martín Rivas sale elegido parlamentario. Y luego lo propuse para que sea asesor y dijeron no, porque hay compatibilidad porque el congresista es su primo. No trabajó. Entonces, le vuelvo a preguntar, yo no lo impuse. pero la señora Jenny Vilcatoma propuso el nombre de este señor. Por supuesto que sí. Todos los presidentes de comisiones. Está observando no está en conflicto con el reglamento, de manera que más lo podría observar administración. Sí, yo lo veo de otro lado. A ver. Con este criterio, o sea, aquel que aporta lícitamente, porque esta información es pública, o sea, aquel que aporta lícitamente, o sea, lo van a estigmatizar. Yo creo que las prohibiciones, yo soy abogado y respeto la opinión, pero no la comparto la de Carlos porque él es economista. En materia de derecho, las prohibiciones tienen que estar expresos. Si esto no está prohibido en la ley, puede haber suspicacia, me presumo, qué sé yo, pero por favor, aquí no hay ninguna infracción. Este es un contrato absolutamente legítimo y válido. Ahora, que caiga en el mundo de las suspicacias, que como la primera que han hecho que en el 2021, mire, de verdad que lo único que se está persiguiendo es que cada vez que alguien aporte, se le estigmatice por haber aportado
pública y legítimamente. No, pero no es solamente el aporte, es el aporte y la contratación posterior. Es la relación entre una cosa y la otra la que llama la atención. Esa puede dar, no el solo hecho del puede aporte, dar lugar a muy buenas hipótesis, especulaciones periodísticas, pero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista, yo no lo veo absolutamente, de verdad yo no lo veo. No, pero insisto en que no son solamente especulaciones periodísticas. Hemos escuchado a políticos haciendo. Por eso, pues, pero porque son adversarios políticos. Entonces, mira, de verdad te digo lo siguiente. Usted no es adversario político del fujimorismo. No, yo no, pero yo tampoco no me lleva al extremo de decir que eso es condenable, ese hecho es condenable y repudiable, porque si fuera en el supuesto, si fuera que hubiera aportado por lo bajo y que se supiera, pero no me parece. Yo creo como abogado que las prohibiciones están en la ley y quienes tienen que hacer cumplir la ley son los funcionarios del Congreso. Y el señor no tiene la condición de asesor, tengo entendido, Tengo entendido. Un técnico no es asesor, es una persona que lleva un documento, otra cosa. ¿Qué implicancia puede tener en las investigaciones y en el trabajo que se haga, no? No, yo pienso que nadie ha dicho que es ilegal. Ilegal no lo es. Pero que puede haber un conflicto ético, sí. ¿Qué cosa es lo que va a pasar pasado mañana o mañana? Es el asunto. Si termina saliendo el señor de esa posición, quiere decir que todas estas negativas son negativas de un problema político que realmente existe. O sea, no es un problema legal, es un problema político. Y con eso tiene que lidiar la señora Vilca Toma o tendrá que lidiar también la comisión en general, ¿no? Bueno, la comisión acuerda sus decisiones por mayoría. Por lo menos yo he escuchado también opiniones de mi compañero Mauricio Mulder, y también él considera que ahí no hay nada absolutamente irregular, porque si las suspicacias caen en el mundo de las descalificaciones, pues entonces, al final de cuentas, se puede llegar a otros extremos, y yo creo que vivimos en un mundo donde se deben respetar los derechos de las personas, ¿no? Yo he revisado el tema porque vi que era asesor, dije, asesor que no tiene título, no creo que lo hayan contratado. Llamé a la administración, no tiene la condición, es un técnico. Y es más o menos la remuneración que se ha dicho. Entonces, porque haya hecho un aporte, si gana 4.000, ¿por qué aportó 10.000? Ya ese es un tema que tendrán que verlo en el ámbito de carácter del Jurado Nacional de Elecciones, pero en que si cumple los requisitos para ser contratado no tenía ninguna imposibilidad. Y proscribir la posibilidad de que una persona trabaje lícitamente por el hecho de una suspicacia no me parece, ¿verdad? Bien. A propósito de la señora Jenny Vilca Toma, ella también es autora de una de las iniciativas legislativas que existen en este momento en el Congreso, el congresista Velázquez Quezquén de otra, sobre el punto... Hay 5 iniciativas. 5 iniciativas sobre este punto, que es qué organismo debería encargarse de nombrar a los procuradores. Sí. ¿Tanta coincidencia? Es mucho cariño, porque ponen las 2 y no ponen las 5. No, 2 de las 3, pero lo que pasa es que... ya vieron. Pero es que la noticia es que 2 tienen esta postura, 2 de las 3 que conocíamos al hacer la noticia, de que debiera ser el Consejo Nacional de la Magistratura el responsable de hacerlo. Otras iniciativas tienen una posición distinta, por eso es que las agrupamos. Y nuevamente la de una integrante del fujimorismo y el señor Velázquez Quezquén. Estas son unas extrañas coincidencias. Yo ya no voy a presentar, voy a estar esperando que los fujimoristas ya dejen de presentar para ver si yo presento. Es la mejor muestra que yo tengo. Pero congresista, no nos va a negar que son extrañas coincidencias y sucesivas. Yo las respeto que sean extrañas, pero yo no voy a dejar de... Además, este es un proyecto presentado por la ellos se copian de usted, ¿cómo es? No, yo no hablo de copio, ni yo me copio de ellos, ni... Pero me decía fuera de cámaras que estaba pensando hacer una modificación de esta iniciativa, te cuento, como la presentó. Te cuento que he escuchado la opinión de la doctora Príncipe, cuya trayectoria es incuestionable, y ella da una opinión que creo que podría mejorar el proyecto, en el sentido de que no es lo mismo que le demos al Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra fiscales y jueces, que nombren a un defensor de los intereses del Estado. Y como este es un organismo de relevancia constitucional, el criterio sería, y yo no estaría en contra de que se pueda plantear, de que sea propuesto por el Poder Ejecutivo, y ratificado por la Comisión Permanente del Congreso. De tal manera que este organismo, que es especializado en nombrar jueces y fiscales, no tenga que ver con el nombramiento del procurador.
Aquí creo que hay que separar de alguna manera entre procuradores, ¿no? Porque hay procuradores, se le llama, por ejemplo, al funcionario dentro de cada ministerio que se encarga de defender los intereses de ese ministerio, ¿no? Entonces, que lo nombre el Ejecutivo, me parece lógico, si es parte del sistema ejecutivo. Pero hay otros procuradores, por ejemplo, los procuradores anticorrupción, que sí deberían investigar y defender los intereses del Estado cuando el Estado es agraviado. En otras palabras, investigar al mismo gobierno. O sea, ¿solamente en el caso de anticorrupción o todos los adscritos al Ministerio de Justicia? Lo que pasa es que el procurador que defiende los intereses de ese ministerio está adscrito a ese sistema, ¿no? Pero eso, como repito, no me parece mal que sean nombrados por el gobierno. Pero estos que tienen que investigar casos de corrupción sí deberían tener un sistema de elección más independiente, con cierto tiempo de permanencia en el cargo, que no los puedan remover. Habría que separar, dice usted. Sí es, ¿no? Se puede. Claro, todos están considerados lo consideran un todo. Eso, claro, ¿no? La defensa judicial del Estado es una, no solamente interna, externa. O sea, cuando nosotros tenemos contenciosos en la Corte Interamericana o un organismo jurisdiccional internacional, también se nombra procuradores. Entonces, la idea es, porque así parece que está viniendo las facultades delegadas en materia de defensa judicial del Estado, la idea es que lo que está planteando el gobierno es que se dé facultades para que se pueda, a través de un decreto legislativo, darle autonomía funcional, económica, administrativa al Procurador General, porque la reforma constitucional va a demorar mucho tiempo. O sea, se aprueba en esta legislatura, se tiene que ratificar en la siguiente. Entonces, si hay que darle una herramienta rápida a la defensa judicial del Estado, y ahora con la garantía que está la doctora Príncipe, hay que darle esa facultad para que ellos puedan dictar esta norma. Pero eso involucraría a todos los procuradores. No puede haber... hay procuradores de lavado de activos, narcotráfico, anticorrupción, y el Procurador General es el que va a tener, y ya lo ha mencionado la doctora Príncipe, todos serán sometidos a concurso público, o sea, y serán evaluados por la instancia de la Procuraduría General, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo avanzan estos proyectos. En todo caso, porque cambio hay que hacer, ¿no es cierto? Ahí sí. Luego de lo que hemos visto, hay que echarle el diente a algo que hacer, porque no queremos que pase lo que sucedió. Y la doctora Príncipe tiene experiencia, además hay la garantía de que no solamente es importante el tema de los procuradores anticorrupción, pero también lavado de activos, también el terrorismo, y también los juicios que perdemos internacionalmente. Y entonces ella ha propuesto que a partir de ahora la meritocracia a través de concursos públicos. Ahora, debo señalar que es el primer gobierno que se atreve a nombrar una persona absolutamente independiente a su línea política como jefe de los procuradores, y la ha empoderado para que tome libremente, y así lo he dicho, de todas las decisiones. Ningún otro gobierno anterior se ha atrevido, y creo que es una muy buena señal del gobierno actual. ¿Va a seguir con los autobombos, congresistas? ¿Puedo seguirlo? Sí, porque viene lo de China. Nosotros a la doctora Príncipe le encontramos y la dejamos ahí, como la doctora Sonia, la doctora que está a cargo de la Procuraduría de Lucha contra las Drogas, ahí la doctora Sonia Medina se ha mantenido ahí, de tal manera que nosotros hemos respetado también la línea de carrera, ¿no? Bien, tenemos un último tema de China, con autobombo. Va a seguir con el autobombo, digo yo, porque... su socia, la señora Belén Heredia, la sacó. Sí, su socia, persiste usted. Es la socia del señor. Los ha apoyado. La cara del congresista. ¿No le quiere decir nada? No, vale la Pero estaban ustedes en la misma bancada durante el gobierno anterior, o sea, que si era socia de él, hay de haber sido socia suya. Fue para la campaña, la última campaña, que estaba en distintas. Bueno, viajó ya, está en camino el señor Pedro Pablo Kuczynski. Todos han destacado, ¿no es cierto?, que sea el primer viaje del presidente. Y creo que ha sido un destino muy bien seleccionado. China es el principal comprador de productos peruanos, que hay que dudarlo, una potencia, muy interesado en los minerales. El presidente Kuczynski va a tratar de convencerlos de hacer el Perú una especie de hub de refinación de minerales, para que en vez de que se lleven tierra a China, pues se lleven barras, minerales ya refinados aquí en el país y no tengan que pagar tanto flete. Y además de que en China tienen una alta tecnología en muchas cosas, como el tema de los trenes, y nosotros estamos interesados en hacer este tren de cercanías de Barranca hasta Ixca, que pondría en valor todas estas tierras seriasas que están en las afueras de Lima, porque el crecimiento urbano de Lima se viene a la galope y ya no podemos seguir
tugurizándonos con todo el problema de tráfico que tenemos en la capital, sino ir pensando a crear ciudades satélites donde la gente pueda vivir con toda comodidad. Así que creo que ha sido muy bien seleccionado este país y de acuerdo a las informaciones que tenemos, lo están recibiendo también con mucha inquietud y mucho entusiasmo en China y ojalá que se puedan traer esas inversiones que todos queremos. ¿Y hubo invitación del Ejecutivo a algunos congresistas de la oposición o no? ¿O era algo simplemente que trascendió? Otra vez los periodistas que inventamos cosas. Lo que pasa es que a raíz de esta invitación al presidente del Perú, el Partido Comunista Chino extendió una invitación al partido de gobierno del Perú para que haga una invitación multipartidaria, ¿no? Que no tiene por qué coincidir con la visita presidencial, sino ha sido un gesto de cortesía. Y claro, por el tema del defensor del pueblo, este viaje de estos, creo que son 12 congresistas, de los cuales no estoy yo, viajaría creo que en octubre o por ahí. Ah, ok. Pero, ¿y son de diferentes bancadas? Sí. Estamos hablando del Fujimorismo, Frente Amplio... Multipartidario. Ok, pero no junto con el presidente. O sea, no es que el presidente quería invitarlos para viajar junto a él y que luego los amigos del Fujimorismo dijeron que no. Es una invitación distinta hecha por el Partido Comunista de China, ¿no? Muy bien. Congresista Braje. Bueno, sí, es muy importante esta visita. Yo creo que la prioridad del primer viaje al exterior que haga el presidente es importantísima. China es nuestro principal destino de nuestras exportaciones, operando a Estados Unidos, es nuestro segundo proveedor y como ha dicho Carlos, yo creo que los ministros que han ido tanto, el ministro de la Producción, el ministro de Transportes, la idea del presidente es que poder convencer a que inversores no solamente vengan a minería y energía, porque están en las Bambas, están en Toromocho, pero necesitamos que ellos también nos puedan ayudar en infraestructura, especialmente portuaria, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante esta visita. Creo que va a mejorar los términos de intercambio. Cuando Alan García se fue, los términos de intercambio eran superavitarios para el país en cerca de $600 millones. Ahora son deficitarios. Y por eso que es muy bueno que se estimule especialmente, sé que han llevado a presidentes de Cámara de Comercio, porque hay mucho interés de abrir mercados para las exportaciones agrícolas, especialmente del norte, de Lambayeque y de Piura, ¿no? Pues yo creo que ese va a ser un viaje muy fructífero y antes se cuestionaba que un jefe de Estado llamara a convocar a los inversores, ¿no? Pero yo creo que hay que tomar la iniciativa. En un contexto en que el mundo todavía está un poco atrancado, yo creo que es muy importante que el presidente haya tenido esta iniciativa de ir a convocar inversionistas y demostrar que en el Perú hay las condiciones para poder desarrollar proyectos importantes, especialmente de infraestructura portuaria, que es lo que he visto que es la prioridad, ¿no? Ahora, cuando se producen visitas de este tipo, hay quienes dicen, claro, cuando hablamos de Venezuela y decimos que es una dictadura acá, se señala como un problema desde el punto de vista de varios sectores políticos, congresistas y todo lo demás. Pero viajan a China y eso no es una dictadura. No, pero estos son intercambios comerciales, económicos. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos la Alianza del Pacífico, no lo hicimos pensando en temas ideológicos, sino en temas económicos y sociales. O sea, hoy día el mundo va a hacer intercambios de carácter económico. Pero hay resquemor, por ejemplo, respecto de Venezuela. Yo pregunto, ¿no hay? Y te lo digo porque él te debe contestar por su gobierno, pero nosotros impulsamos en 2010 el Tratado de Libre Comercio con China. Y evidentemente que lo que ahí se privilegia es el nivel de intercambio comercial, social, el impacto que tienen en ambas economías el intercambio. Por eso creo que ese es el camino y la orientación que hoy día los países y los estados le están dando a sus relaciones con otros países. Definitivamente se tiene que separar lo económico de lo político. ¿Qué tomamos como decisión? Ya no le vendemos a China nada. Sería fatal para el país, fatal. Es el principal mercado en términos de crecimiento. Estoy haciendo la pregunta porque generalmente la plantean también. Sí, es verdad. No, y se ha hablado de eso durante todo el día, además, a través de las redes sociales. Pero aquí, ¿qué nos conviene como país? ¿Qué nos conviene a los peruanos? Es fomentar más este intercambio comercial con China. Es el país más grande, una de las potencias más grandes, entonces no tendría lógica alguna que lo dejemos de hacer, al margen de que podamos tener nuestra opinión con respecto a su régimen político y el tema de derechos humanos, pero como potencia mundial, es una potencia mundial y sería absurdo que nos privemos de tener intercambio con ese país. Muy bien, estaremos atentos entonces a los despachos del presidente
Kuczynski. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana por la noche aquí en Portada. Chao.